Predicación de la segunda carta de Pablo a los Corintios y vamos a estar en el capítulo 4. Vamos a arrancar hoy a partir del versículo 7 y vamos a tratar de cubrir todo hasta el 18. Muy bien, vamos a ver. Ok, entonces voy a leerles yo de Nueva Versión Internacional. Bien les dijo, si alguien ocupa una Biblia puede levantar la mano, se las podemos dar o regalar si alguien no tuviera una Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, Pablo escribe a partir del versículo 7 lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos a nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros e efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Oramos una vez más. Señor, venimos ante ti esta mañana agradecidos por lo que has hecho en nosotros a través de Jesús. Agradecidos por la revelación de tu palabra, agradecidos porque has abierto un camino por medio de la cruz para que nosotros pudiéramos estar hoy ante tu presencia y recibir de ti tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por eso. Te confesamos nuestra debilidad y nuestros pecados, los presentamos ante ti y te pedimos que actúes con tu poder esta mañana sobre nosotros. Santifícanos con tu palabra, Jesús, te lo pedimos. En tu nombre oramos. Amén. Les decía la semana pasada que seguimos hoy con esta primera sección, esta sección macro, podríamos decir, dentro de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta sección va aproximadamente del capítulo 1 hasta el capítulo 7, y en esta primera sección Pablo se enfoca principalmente en limar asperezas, en sanar corazones
y en contrastar su ministerio como apóstol de Jesucristo con el de los falsos líderes que se habían infiltrado dentro de la iglesia, con el objetivo de que los corintios puedan seguir confiando en el enviado por Cristo. Lo acabamos de leer en el pasaje que está aquí en la pizarra, y Pablo dice que todo lo que hacen es por el bien de ustedes, para que la gracia de Dios siga alcanzando a más y a más personas. El objetivo de Pablo es que los corintios puedan sanar su corazón y poder seguir viendo en él como Cristo lo envió para bendecir sus vidas, para bendecir la iglesia, para darle instrucción divina por medio de sus palabras, y que ellos puedan seguir siendo santificados por la obra de Dios, por medio de la vida del equipo de Pablo y por medio de lo que estaba sucediendo en la iglesia anteriormente. Estas intenciones de Pablo, estos deseos de Pablo, creo que son fáciles de entender para todos los cristianos. Por lo menos deberían de ser fáciles de entender para nosotros como cristianos. ¿Cuál es la principal o una de las principales o una sana razón del por qué nosotros cuidamos tanto nuestro testimonio? Definitivamente cuidar nuestro testimonio no debería de ser para que la gente crea que nosotros somos los mejores entre todos, sino para que la gente pueda ver al que es verdaderamente el mejor entre todos, que es Jesús. Nosotros no queremos como cristianos que nada esté en medio entre Cristo y las personas. Y que por medio de esa claridad en nuestro testimonio como un reflejo de Jesús, podamos seguir alcanzando personas para Jesús. Que personas puedan seguir disfrutando o empezar a disfrutar a Cristo como Salvador y Señor. Nosotros queremos que sea fácil que las personas puedan ver a la persona de Cristo reflejado en nuestras palabras y reflejado en nuestras vidas. Y como en el caso de Pablo, si alguien mancha nuestro testimonio, nos vamos a sentir impulsados a querer limpiarlo para poder así continuar glorificando a Dios y llevando a Cristo al corazón de los hombres. Ese es el objetivo máximo del por qué Pablo está dedicando toda esta sección, para de nuevo aclarar y limar asperezas en los corazones causadas por estos falsos maestros en la iglesia de los Corintios. Y Pablo quiere que nosotros tengamos esto claro. Las personas que hablan mal a las ovejas, a las personas de la congregación, sobre otros hermanos en la fe, o sobre los pastores, o sobre los ancianos, o sobre los líderes de esas iglesias, y no hablan de frente con los hermanos o las hermanas o con los líderes de las ovejas o con los pastores o con los ancianos, muestran con sus acciones cuál es su verdadera agenda, cuál es la verdadera agenda detrás de lo que están haciendo. Su agenda no tiene que ver con cuidar a las ovejas, su agenda no tiene que ver con amar a la iglesia verdaderamente, su agenda no tiene que ver con amor por Dios. Su agenda lo que está es llena de pecado. Su agenda está probablemente motivada por objetivos personales que están alejados de los objetivos de Dios. Y no es que claramente no se pueda decir nada sobre los líderes o los pastores o los ancianos o un hermano o una hermana de la iglesia, sino que la Biblia sí es clara sobre cómo uno debería de solucionar los conflictos con los hermanos, los conflictos con los líderes, los conflictos dentro de la iglesia local. La Biblia es clara sobre cómo uno tiene que acercarse cuando hay un problema entre un hermano y una hermana. La Biblia es clara sobre cómo funciona la disciplina.
La Biblia es clara sobre cómo se debe de presentar una acusación ante un anciano. Y este tipo de frutos que muestran estas personas, al hacer estas cosas alejadas de las instrucciones bíblicas, solo muestran que sus corazones también están alejados de Dios. Ahora, aquí en Casa Vida aprovecho para animar a cualquier persona a acercarse a su hermano, a su hermana o a un líder, pero bíblicamente. Porque aquí en Casa Vida confiamos que a través de ese tipo de procesos que Dios ha dejado claramente en la Biblia, la iglesia permanece sana o se acerca a la sanidad, o el corazón del hermano o de la hermana va a ser sanado. Pero cuando en el nombre de Dios alguien camina fuera de la voluntad de Dios y hace este tipo de cosas, en el fondo lo que está haciendo es pareciéndose a estos falsos líderes que Pablo está tratando de eliminar dentro de una iglesia para que verdaderamente la iglesia camine de manera sana. Y nosotros obviamente como iglesia, y digo esto no porque a Dani se le ocurre, sino porque está por todas las escrituras, nunca deberíamos de creer que en esta iglesia o en cualquier otra iglesia del planeta no existen estas personas que están hablando alejados de la voluntad de Dios, queriendo causar división dentro de la iglesia, dañar los corazones. ¿Y cuál es el fruto al final de cuentas para las personas que escuchan? No poder recibir con paz de aquellos que Dios ha puesto para instruir sus corazones, no confiar en sus hermanos y en sus hermanas, y eso no es de Dios. Pablo nos invita y nos ha invitado a través de esta carta y seguirá hasta el capítulo 7 a que aprendamos a ver dentro de nuestra iglesia. Vean la vida de las personas que hablan mal de las personas de la iglesia. Su vida muestra que aman la iglesia por la cual Cristo murió. Su vida demuestra que están cada día siendo más santificados de acuerdo a lo que la Biblia dice que es el proceso de santificación. Y cuidémonos. Pablo dice que ha sufrido tremendamente a causa de que la iglesia de Corintio prestó oídos a estos que no caminaban bajo la voluntad de Dios. No hagamos lo mismo nosotros para no sufrir como iglesia también. Y de aquí que se esfuerza y continúan todos sus esfuerzos por desnudar a estas personas y sus acciones. Ahora, veamos qué interesante la manera en que él lo hace, porque él no lo hace por medio de atacarlos directamente desde una posición de liderazgo o por medio de sus cartas. Abro un paréntesis, creo que sí hay un momento y un lugar para hacer ese tipo de cosas. Usted lee las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y todos en algún momento con nombre y apellido denuncian a alguien que está dentro de la iglesia haciendo algo que perjudica a la iglesia. Pero no es lo que más reina en esas cartas. Lo que podemos ver, y hablamos de esto la semana pasada, es como lo que Pablo hace es exaltar la verdad de Dios. Hace presentar la verdad de Dios ante las ovejas de Dios con la confianza de que aquellos que son de Dios van a escuchar dentro de todas las voces de la congregación la voz del buen pastor y van a seguir a ese buen pastor. Esas son las ovejas de Cristo. Y nosotros como hermanos y como hermanas y como pastores y como líderes no tenemos que dudar de la palabra de Cristo para liderar a las ovejas de Cristo. Predicar la palabra de Cristo y dejar que sea Cristo el que enderece el camino de ese rebaño. Eso es lo que Pablo ha hecho en su visita dolorosa antes de escribir esta carta. Eso fue lo que hizo a través de la carta dolorosa. Presentar las verdades de Dios antes de escribir 2 Corintios para que Dios enderezara el camino de la iglesia sobre cualquier mentira que estaban escuchando de esos falsos maestros. Parafraseando a Pablo, en el capítulo 4 del versículo 1 al 6, hemos recibido la misericordia de Dios en este nuevo pacto. Pablo habla sobre esa salvación, no sobre su perfección, sino sobre en su imperfección, como Dios a través de un acto milagroso trae la luz, así como trajo la luz al mundo en el corazón de los hombres para que podamos ver las verdades en Cristo Jesús, someternos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor, aquel que lidera nuestra vida.
para después con Él disfrutar de las bendiciones eternas. Todo ha sido por la misericordia de Dios. La manera en que vivimos, dice Pablo, nosotros y nuestro equipo es gracias a la misericordia de Dios. Lo que predicamos es por la misericordia de Dios. Las cosas que hemos experimentado de Dios es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a desanimarnos? Dice, si Dios ha estado desde el principio haciendo estas cosas, ¿por qué desanimarnos cuando hay situaciones difíciles dentro de la iglesia? Y no confiar en que Él va a seguir haciendo su obra. Pablo más bien dice, nos animamos y renunciamos a todo lo vergonzoso. Es decir, cada día más nos alejamos de esto que es pecado. Esa es la reacción que cualquiera debería de tener, cualquier cristiano. Dejamos de hacer las cosas que se hacen a escondidas, dijo. Es decir, todo lo que implica la vergüenza a Dios y la vergüenza entre nuestros hermanos y nuestras hermanas. No actuamos con engaño. Si no anda, como decimos los ticos, pegando porte para impresionar a la iglesia de Corintios. Él es quien Él es. Él sufre, Él llora, Él se enoja, Él peca. Él es así. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. No acomodamos las verdades bíblicas para tratar de aparentar ser mejores. Al contrario, dice, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana de la presencia de Dios. Lo único que hace Pablo es decir, aquí está la verdad de Dios, ahora ustedes evalúen quién es de Dios, si nosotros o aquellos que andan hablando a nuestras espaldas. No hacemos más que servirles a ustedes y les servimos predicando a Cristo. Así es como Pablo dice que servimos a los que Cristo ama, a la iglesia. No cizañando, sino predicando la verdad, viviendo la verdad. Porque cuando se predica a Cristo no solo se predica con palabra, y eso lo entendemos sistemáticamente en la Biblia, sino también con nuestras acciones. Hoy Pablo quiere que entendamos algo más allá, más profundo, algo que ya viene revelando, pero en lo que se va a enfocar de una manera profunda en estos versículos. Es cierto que Dios nos ha hecho parte de su pueblo a través de este nuevo pacto. A mí me encanta este texto en Primera de Pedro, y cualquiera que lo escuche se anima de la misma manera que me animo yo probablemente. En el capítulo 2, versículo 9 y 10, donde dice que nosotros somos un linaje escogido. Somos un linaje escogido, dice Pedro. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Somos un pueblo que pertenece a Dios. Si usted pensara en eso todas las mañanas, lo primero que usted pensara es eso, que usted es alguien que ha sido escogido para ser santo, un pueblo escogido para ser de Dios. ¿Cómo vamos a desanimarnos con cualquier cosa que pueda pasar en la vida? ¿Verdad? Podríamos pensarlo de esa manera. Y tiene un propósito, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, de palabra y de vida. Pero de alguna manera, mientras nos gozábamos en esto que Dios ha hecho en nosotros, nos hicimos la idea de que vivir como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo que pertenece a Dios, iba a ser fácil. Tenemos una predisposición o una expectativa irreal, no bíblica, de que ser cristiano y este pueblo escogido por Dios iba a ser algo fácil. Y esto no es parte de este pacto del cual Pablo está hablando desde el capítulo 3. Y la Biblia por todo lado lo deja claro. En las palabras de Jesús, Juan registra en 16:33, en este mundo afrontarán ¿qué? Aflicciones. Y de la mano con lo que vamos a estudiar hoy. Pero esto es que para echarse a llorar, no. Anímense, dice Cristo, porque ya yo vencí al mundo. Pero no nos hagamos falsas ideas. Pablo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, en la última de todas ellas, habla a profundidad de la persecución que vamos a recibir por ser sus hijos.
En primera de Pedro 4, que en el contexto de la carta de Pedro a las iglesias de la dispersión o a las iglesias que estaban por todo el imperio, había gran persecución hacia los cristianos. Queridos hermanos, dice, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pedro les está recordando, si ustedes creían que serse cristianos iba a ser algo de llevarla suave y de tener mucha paz y que todo estaba perfecto, más bien no deberían de extrañarse. Al contrario, dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Pedro les está diciendo, falsas expectativas los hacen vivir una realidad que no es. La verdadera realidad en Cristo Jesús es que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener parte de sus sufrimientos, pero después inmensa es la alegría cuando se revele la gloria prometida. No es fácil. Mateo 7, está Jesucristo cerrando el sermón en el monte y empieza a dar una serie de ilustraciones. Y dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y muchos entran por ellas. Ese es el que es fácil, el que es el fácil de manejar. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Curiosamente, estuve hace un par de semanas en Gales, y el pastor mencionó también este versículo, y yo estaba meditando cuando estaba ahí sobre esto de los caminos anchos y los caminos estrechos. Y resulta que para, por ejemplo, viajar de Londres a Gales hay una autopista de 6-7 carriles y es muy fácil manejar, aunque uno va por el lado contrario y es un desmadre y hay un choque en el cerebro, ¿verdad? Es fácil, hay mucho campo, ¿verdad? Pero cuando uno llega a Gales y específicamente a unas regiones, las calles se vuelven muy estrechas. No solo muy estrechas, es decir, muy estrechas es un carril, que para nosotros sería medio carril. Bueno, yo que soy de Coronado, de los Caminos de las Vacas, más o menos he visto cosas similares. Pero a diferencia de Coronado, en vez de alambres de púas, yo no sé por qué, ahí lo que son, hay muros de piedra. Entonces las calles son ultra delgadas, no es que hay un carril y un carril, es un carril para los dos carros, y de cada lado lo que hay son muros de piedra. Entonces pregúnteme qué fue lo que yo le dije a la señora cuando renté el carro y me dijo, ¿quiere seguro completo? Sí. Iluso o irreal hubiera sido yo si, ya que además se me había anunciado cómo era el pacto del viaje a Gales, hubiera rechazado el seguro pensando que manejar iba a ser fácil. Me dijeron, las calles son muy estrechas, hay muros de piedra de los dos lados y además tiene que manejar del lado contrario. Es difícil. Voy a agarrar el seguro porque probablemente mientras vaya pasando por esos lados algo pueda ser motivo de sufrimiento. Correcto. De la misma manera nosotros tenemos que vivir en este pacto sin ser ilusos, si ya se nos ha ido anunciando claramente a través de la revelación bíblica lo que es. Lucas dice en el 9:23, palabras de Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Si usted es un discípulo de Jesucristo, usted entiende este versículo, usted se ha negado a usted mismo. Usted ha visto lo difícil que es negarse a uno mismo. Y no es negarse como decir, yo quería una hamburguesa, pero bueno, está bien, me voy a comer una pizza. No, es vivir con una absoluta seguridad de que usted cree que lo que usted está haciendo está bien. Y Dios le dice, hágalo diferente. Es volverse a ver a usted y evaluarse y decir, yo soy una buena persona, yo he sido bien instruido por mi familia y he estudiado, yo sé hacer esto. Yo sé cómo se hace, yo sé cómo ser esposo, yo sé cómo ser papá, yo sé cómo hacer negocios, yo sé cómo educar, yo sé cómo hacer algún deporte, yo sé. Y Dios le dice, yo quiero que usted lo haga a mi manera, diferente. Sumamente difícil negarse a uno mismo. Pero ese es el nuevo pacto. Se trata de estarse constantemente negando quién uno es y dejando que Cristo sea.
Pablo habla en el 14:22 de Hechos, y dice, bueno, dice la descripción de Lucas más bien, que iban fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les dicen, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y de nuevo en 2 de Timoteo 2:3, sufre, le dice Pablo a Timoteo, penalidades como un buen soldado de Cristo. Entonces resulta que los buenos soldados de Cristo van a sufrir penalidades por ser soldados de Cristo. A diferencia, como les decía hace unas 4 semanas, de la teología de la prosperidad, donde se supone que los mejores siervos de Dios son los que tienen la vida más fácil, los que tienen más cosas materiales, más plata, los que no tienen problemas en su vida, los que no se enferman. Yo encuentro que la palabra de Dios más bien dice lo contrario. En las aflicciones, que no siempre se ven de la misma manera para todos, sí es cierto. Y en el estar dispuesto a sufrir a través de esas cosas, de la mano de Jesús, es donde está el buen soldado. No en el estar libre de todas las aflicciones. Además, creo que todos somos, bueno, por lo menos hemos experimentado caminar suficiente con el Señor como para decir que entre más libres de aflicciones somos, más libres somos de Jesús, de alguna manera, ¿verdad? Como que entre menos mal la estamos pasando, menos nos acercamos a Dios. Hay un texto bíblico que no recuerdo a dónde está exactamente, pero que habla sobre la bendición que hay en estar en la casa del luto sobre en la casa de la fiesta o del festival. En el sentido de que cuando estamos en ese jolgorio, se nos olvida de la necesidad constante que tenemos de Jesús. Y cuando estamos en ese lugar de sufrimiento, es cuando más estamos buscando de su presencia. Pero no es fácil. Hay sufrimiento y hay debilidad. Pablo nos ha hablado de las bendiciones del nuevo pacto y nos ha hablado de la gloria de Dios mostrada a nosotros. Ahora Pablo nos explica cómo estas cosas las ha experimentado en medio del sufrimiento y la debilidad. Ahí están. No es que no están, pero las ha experimentado en este contexto. Y nuestra tarea es que podamos ver las cosas de la misma manera que las veía Pablo. Para nosotros también poder hacerle frente de la misma manera a nuestros sufrimientos, a nuestras debilidades. Si pudiéramos resumir en una frase, la idea del sermón sería: Dios, fiel a su pacto, manifiesta la gloria de su evangelio en nuestra fragilidad, por medio de nuestro quebrantamiento, sosteniéndonos con su poder, para exaltar a su Hijo y apuntar a sus bendiciones eternas. Está lloviendo, ¿ah? El primer versículo nos alinea en este pensamiento. Tenemos este tesoro en vasijas, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Podríamos empezar a aclarar aquí la manera en que Pablo escribe. Ese pero es el conector con el versículo 1 y el versículo 6. Tenemos este tesoro. Es decir, aunque estamos dentro de este pacto donde Dios ha hecho brillar su luz, tenemos este tesoro que es ese evangelio de Cristo en vasijas de barro. Esto que se nos ha ido dado, eso que se explicó en el capítulo 3, eso que está del versículo 1 al 6, el evangelio de Jesucristo, eso maravilloso, esa luz en el versículo 6 dice que resplandeció sobre las tinieblas, que hizo brillar la luz en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios. Eso que hay en Jesucristo, Dios nos lo ha dado y lo ha puesto en vasijas de barro. Por ende, sabemos que las vasijas de barro somos nosotros, somos la iglesia. Ahora es importante entender, para profundizar en la ilustración de Pablo, ¿por qué vasijas de barro? Las vasijas de barro en el tiempo de Pablo eran las menos apreciadas. Para los que nos gusta el café, sin ser ofensivo, pero la vasija de barro sería
el pasillo de cartón que cuando le cae el café caliente se le cae un poquito la cascarita de adentro, ¿verdad? Que usted sabe que lo va a usar durante 10 minutos, va a tomarse el café y después lo va a botar y poco va a pensar en el destino final de ese vaso. Usted no lo quiere. De esa misma manera en las vasijas de barro que habían en todas las casas. Eran las vasijas menos apreciadas, eran las vasijas que se reventaban fácil porque no las cuidaban. No eran las vasijas de metal que podían ser enderezadas con golpes. No eran las vasijas de vidrio que también existían, que podían quebrarse y volverse a formar. No eran vasijas de oro o vasijas de plata o vasijas de bronce, las cuales vemos en otros lugares como en el templo o en la casa de Salomón, en otros textos bíblicos, sino vasijas de barro, vasijas frágiles, vasijas que fácilmente sufren y se revientan y se quiebran. Ahora es importante rescatar aquí que el evangelio no es la vasija. Nosotros somos la vasija frágil y el evangelio es poder de Dios. El ser humano es el instrumento débil en contraste con el evangelio, que es donde está el poder de Dios. Pero aún así, y esto es lo más maravilloso de la providencia divina, Dios nos ha escogido para depositar este tesoro en nosotros, en vasijas frágiles. En otras palabras, parece que dentro del plan de Dios está usar nuestra fragilidad para mostrar el poder de su evangelio. Es importante que no lo perdamos de vista. Dios escogió vasijas de barro porque de alguna manera en nuestra fragilidad Él saca provecho para mostrar el poder de su evangelio. Él nos conoce más que nadie y aún así nos escoge. Parece que la característica de que podamos quebrarnos es lo que le agrada a Dios al usarnos como vasijas para su evangelio. Nos pudo haber hecho de oro o escoger algo más fuerte, pero no, vasijas frágiles, vasijas de barro. Esta fragilidad la encontramos de diferente manera en la Biblia a lo largo de todo lo que Dios ha revelado. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a esos que tienen el espíritu abatido. Santiago 4, 6. Y vean cómo hay un contraste. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sí, parece que Dios se complace y ve con buenos ojos a aquellos que son vasijas de barro y cada día más admiten su fragilidad, a esos que igual son vasijas de barro pero que se creen de oro. ¿Me entienden? Salmo 51, 17. Los sacrificios le agradan a Dios, que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. El Salmo 138, 6 dice: el Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y mantiene lejos al altivo. Pueden ver el contraste entre estos quebrantados y estos que son orgullosos. Dichosos los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Traté de hacer una definición a través de lo que he estado estudiando sobre lo que es el quebrantamiento. El quebrantamiento es el estado espiritual en el que uno queda despojado de su autosuficiencia y de su orgullo. Es el momento en que nos sentimos incapacitados, pero a la vez capacitados por Dios. Es una paradoja divina. Quedamos completamente necesitados y esa necesidad nos abre al poder de Dios. Y noté algo muy interesante.
No es que Dios quiere quebrar su creación para destruir su creación, sino que entre más nos quebramos como creación, más lleva a su creación a la construcción original. Esa construcción original donde dependíamos completamente de la sabiduría de Dios para vivir, donde queríamos estar plena y completamente en la presencia de Dios. Entonces el quebrantarse es algo bueno, o así deberían entenderlo los cristianos. Y el querer hacerse el fuerte de oro es algo contrario a lo que Dios quiere. Los humildes son los que entienden quién es Dios y quiénes son ellos. Son santificados por medio de entender esto, iluminan a los que no lo entienden y se fijan en un reino celestial y eterno para seguir caminando y no desfallecer. Somos vasijas de barro intencionalmente diseñadas, intencionalmente escogidas, y dice el texto, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Usted como cristiano quiere mostrar el poder de Dios. ¿No debería de ser el anhelo de todos nosotros? Me pregunto qué es lo que pasa cuando nosotros no queremos ser vasijas de barro. Usted tiene que hacerse la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos ser vasijas de barro? Ahora, puede ser que usted no quiera ser vasija de barro por diferentes razones. Una puede ser porque usted no sepa que es una vasija de barro. Esta semana estaba hablando con un hermano en la fe y estábamos hablando sobre esta realidad, sobre el descanso que viene a nuestro corazón cuando admitimos que estamos quebrados, ¿verdad? Cuando admitimos que no podemos más, que en esta temporada tiene que ser un no tras un no tras un no, porque necesito que el poder de Dios brille a través mío, y yo estoy débil y estoy frágil y he sido reventado por las circunstancias de la vida. Y está bien descubrir que Dios nos diseñó así, para que cuando nosotros reconocemos lo quebrados que estamos, lo débiles, lo frágiles que somos, el poder de Dios brille a través de nuestras fisuras, de nuestros cracks. Mateo 11 registra las palabras de Jesús en el versículo 28 al 30. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo no encuentro en ningún lado de la escritura que de la misma manera Jesús diga: vengan aquí todos los que se creen autosuficientes, vengan a mí todos los que se las saben todas, vengan a mí todos los que se creen de oro, los cansados y los agobiados. Y a ellos son los que Él les da descanso. A ellos son los que les dice: suave, 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 deme esto que usted está cargando y cargue con lo que yo tengo. Es un yugo que es liviano, es diseñado para que usted lo cargue. El otro no. Dice que mi yugo es suave y mi carga es liviana. Sigue siendo una carga. Pero yo siempre he creído que lo que hace que sea liviano es saber que Cristo nos lo dio, no necesariamente cómo se siente, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios dice las maldiciones que dice en el capítulo 3 de Génesis, se puede malinterpretar diciendo que uno de los castigos de Dios para la humanidad es el trabajo, ¿verdad? O los dolores en el parto de la mujer, por decir algo. Pero yo creo que en el contexto de lo que Dios está hablando, el sufrimiento proviene a la hora en que experimentamos esas cosas separados de Dios. Ya por haber perdido la comunión perfecta, cuestionamos si esto que estamos pasando y viviendo es justo o no. ¿Por qué duele tanto? ¿O por qué es tan difícil trabajar? Y además, en el contexto del resto de la creación, se vuelve más difícil aún.
Pero en el momento en que una mamá, mientras está pariendo a un niño, o en el momento en que usted está trabajando y usted camina con este pensamiento en su corazón que lidera todo lo demás, de que ese trabajo se lo dio Dios, dígame si no se vuelve un poquitito más fácil, ¿verdad? Es un yugo más suave, su carga es liviana. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, quiere ser una mejor vasija. Ahora, puede haber otra razón por la cual usted no quiera ser de barro. Puede ser un tema de salvación. Puede ser un tema en que usted diga, yo no recibo esto. Yo no creo que soy de barro, para nada. Yo soy de oro de fijo. Lo que estoy escuchando de parte de Dios no es verdad. Entonces la conversación es diferente, porque usted no está viendo esa luz que está descrita en el versículo 6 de este mismo capítulo. Pero también como cristianos es muy común que sea un tema de humildad. Todos batallamos con este tema. Todos podemos escuchar hoy que somos vasijas de barro, pero tenemos una tendencia en querer vivir mañana como una vasija de oro. Tenemos que dejar que el Espíritu siga trabajando en nosotros. Si usted pretende seguir viviendo así, le va a ser muy difícil, porque no es su naturaleza. Está tratando de ser algo quien usted no es. Y Cristo se lo va a ir mostrando cada día más. Y sobre todo, en el contexto de lo que estamos leyendo, usted se vuelve un estorbo para la manifestación del poder de Dios en su vida. Cada vez que usted quiere ser orgulloso en una aceptación, según lo que yo estoy entendiendo en el versículo y en el resto de la palabra de Dios, usted se vuelve un estorbo para que Dios trabaje en usted. ¿Correcto? No se trata de que Dios use lo mejor de nosotros, sino que Él quiere ser lo mejor en nosotros. Él es el que sabe lo que hay adentro. Él lo puso. Él puso su espíritu en nosotros. Si Él se fijara en lo que hay afuera, Él se fija en lo que hay adentro. Y por lo que hay adentro, Él sabe lo que podemos ser afuera. Pero tenemos que nosotros afuera dejar quebrarnos y ser suaves para que lo de adentro salga, el poder de Dios, correcto. Tengo un amigo que es escultor, se llama Mario Parra, y le encanta esculpir las cáscaras de los jobos. Cáscaras, creo que se llaman, ¿verdad? Las partes de afuera del palo de jobo, que es fácil, se quiebra, usted literalmente, yo lo he visto sentarse con un pedazo de cáscara de jobo en una cena, y al final de la cena lleva media escultura hecha, y uno no lo puede creer. Es decir, hay una cosa bellísima que logró sacar. Son fáciles, se quiebran rápido, y con una sola herramienta empieza a hacer una escultura. Y yo me acuerdo que una vez le dije que yo estaba recortando ciertas ramas de palos de jobo, que algunas se quiebran, y la cantidad de frutos y demás, y me dice, tráeme los pedazos, tráeme las ramas, tráeme las cáscaras, lo que te encontres de los jobos que vas cortando. Y le digo yo, pero dígame como qué quiere hacer, qué escultura quiere hacer para traerle de un pedazo de madera que por lo menos se me dice, me va a hacer una de un barco, yo busco la que parezca un barco y se la llevo. Y me dijo, no, es que la pieza, la escultura, yo la veo adentro de la madera, no por lo que está afuera. Se le da el tuco y él, de alguna manera que nosotros no sabemos, ve la pieza ya dentro. Y simplemente empieza a quitar lo que está por fuera para que salga esa pieza que ya estaba contenida dentro de la pieza de madera. Ese es Dios con nosotros. Dios depositó su espíritu, y por lo que ha depositado en nosotros sabe lo que hay adentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que admitir que somos vasijas de barro para que más fácil el escultor pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Esto lo saqué de un libro, lo que Dios está haciendo en tu vida a través de los desafíos que enfrentas, el esculpido, la limpieza, la poda, el quebrantamiento, el dolor, la depresión, la vergüenza, es quitar de ti todo aquello que estorba para que el Cristo que está en ti pueda ser visto. Muchos fingen o piensan que no tienen que ser frágiles o que quebrantarse, pero esa no es la intención de Dios. Y son muchos los testimonios. El que se creía independiente, Dios lo va a quebrar para que se vuelva dependiente.
Él quiere que haya una interdependencia sana dentro de la iglesia, correcto. El que se vuelve demasiado dependiente, Dios también quiebra para que la dependencia sea sana. El que no ora mucho, Dios trae situaciones a su vida para enseñarle a orar. El que no llora, Dios le enseña a llorar. El que se cree Superman, Dios le enseña que es... ¿Cuál es el...? ¿Quién sigue esas varas? El que se cree Robin, ¿cómo es? El que se hace Batman, el que se cree Batman, Dios lo hace Robin. Más fácil. El que es muy reservado, el que quiere esconderle todo a las personas, el Señor lo va a quebrantar. No se siente bien. El que se cree inenseñable, el que se cree que ya se sabe todas las cosas, Dios lo va a humillar. Eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Agarra la sabiduría de este mundo y le hace y la bota. Y ahí uno podría seguir. Si eres del Señor, el Señor va a cumplir sus propósitos. El que ha comenzado la obra de ustedes la va a terminar y la va a hacer de manera perfecta. Pero yo sí creo que de nuestra parte, esto es del lado del cielo, pero del lado de la tierra, nosotros estamos encargados a facilitar ese trabajo de Dios en nosotros. Pablo dice, si nos han visto en debilidad, le dice a la iglesia de Corintios, porque eso es lo que los falsos maestros decían, véanlos haciendo esas cosas, vean cómo ha fallado en esto, vean cómo ha pecado en lo otro, vean todas esas cosas que le están pasando, de fijo es por esto o es por aquello. Pablo dice, es porque así Dios lo ha dispuesto, y en su providencia, así permite todas las cosas, para que en nuestra debilidad se muestre la gloria de su Hijo. Y nosotros, dice Pablo, no estorbamos a Dios, más bien nos gozamos de que Él haga estas cosas en nosotros. Y vean cómo Pablo continúa y muestra ese gozo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo dice, en otras palabras, Dios en su plan soberano permite el quebrantamiento, pero nunca nos abandona. Atribulados en todo, dice, si escoge la palabra todo, creo que aquí no está siendo hiperbólico, no está siendo exagerado. Es decir, en todas las cosas que hacemos hay algún componente difícil. Siempre hay algo, ¿verdad? Que está como haciendo que todo tenga sufrimiento. Pero no somos abatidos, dice. Somos perplejos, pero no nos desesperamos. Es decir, estamos ante situaciones donde decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? No entiendo. ¿Cómo voy a salir de esta? Pero, aunque no sé, Santiago en el capítulo 1, versículo 5, me dice que cuando estoy en estas situaciones de pruebas difíciles, que le pida sabiduría a Dios y Dios me la va a dar sin reserva. Entonces yo puedo estar desesperado ante una situación, atribulado, y las personas me pueden decir, hasta de ahí, Dani, estás fuera de control, ¿qué? Estás súper ansioso por lo que te está pasando. Sí, pero ahí está Dios. Dios no me abandona. Dios me va a ayudar. Dios me va a sacar adelante. En las palabras de Pablo en Romanos 5, 3 al 4, nos gloriamos en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Siempre la sabiduría de Dios trae perspectiva a una situación. En el Salmo 4.1 el salmista dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Tú me has dado alivio en la angustia. De nuevo, un mal entendimiento del pacto sería entender que el alivio es que Dios nos quite la angustia. Un buen entendimiento del pacto en el que estamos es que en medio de la angustia Dios da alivio. ¿Correcto? A veces puede quitar la fuente de nuestro dolor. Pero es en el dolor donde sabemos que Él siempre va a estar. Eso sí es una certeza.
perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Hay agentes del mal que siempre están contra nosotros, pero ¿qué diremos a esto? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el fondo. Si es difícil y podemos ver personas como nos pueden estar tratando de hacer el mal, y sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se siente horrible. Pero digamos que en medio de la batalla podemos tomar un tiempo para sentarnos y decir: yo estoy del lado de Dios, yo sé cómo esto termina, yo sé quién gana. El justo cae 7 veces, pero siempre vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Esto lo saqué de un libro también. El creyente sufre, pero Dios gobierna incluso sobre el sufrimiento. No es accidental ni es un castigo sin sentido. Es parte del proceso de identificación con Cristo, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste también. Todo lo que ocurre, incluso el dolor, es usado por Dios con propósitos redentores y de santificación. Es hasta cómico en cierto sentido, ¿verdad? El Proverbio 16:9 dice que el corazón traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y digo yo que es un poquito como cómico, ¿verdad? Porque nosotros igual seguimos planeando y somos llamados a planear, pero al final, digamos, aunque estuviéramos tratando de zafarnos de uno o de quitarnos del otro, el Señor va a traer esas cosas con buenos propósitos a nuestras vidas. Y tenemos que confiar en que eso es bueno. No sé si les ha pasado recientemente, pero digamos, cuando uno entrega un paper o un ensayo, ¿verdad? Que un profesor lo corrija, uno llega y presenta su mejor plan, es decir, el mejor planteamiento de lo que usted cree que está pasando y lo que usted quiere enseñar. Y muchas veces viene todo manchado con rojo, círculo, tache, corra, falta de referencia, nada, usted sabe esto, ¿verdad? Quite esto, ponga esto, tiene que fundamentar esto más, tiene que cambiar esto por otro lado. Y a veces nos enojamos y nos frustramos porque no se están haciendo las cosas como yo creo que deberían de ser correctas. No seamos así con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana ha sido presentada a Dios y Dios ha dicho: ¿sabe qué? La va a manchar toda de rojo con la sangre de Jesucristo, para que por medio de lo que yo voy a hacer en usted, por la sangre de Jesús, usted ahora me pueda presentar el trabajo de manera correcta. Entonces no entreguemos nuestra vida como si fuera un paper perfecto, como si fuera un ensayo perfecto. Estemos dispuestos a recibir todas las marcas que sean necesarias, que vengan de Dios, en nuestra fragilidad y nuestra debilidad, para cada día poder presentarnos de una mejor manera ante Él. Esta semana estaba hablando con mi hijo Juanfe sobre el tema de los bautizos que vamos a celebrar el domingo de resurrección. Ahí mandamos el anuncio al chat de la iglesia. Estaba hablando con los dos, con Ana Paz. Ana Paz todo lo tiene muy claro, es decir, ella está muy tranquila. Juanfe le da vergüenza que lo vean, ¿verdad? Y una de sus mayores vergüenzas es: papá, es que yo no quiero que todo el mundo sepa lo que yo sé, aunque ya yo lo creo, porque no quiero fallarle a las personas. No quiero que esto que yo he prometido, ellos se den cuenta que yo no lo puedo cumplir, ¿verdad? Y yo les, no haga guau porque me pongo a llorar. Y yo le decía, de eso exactamente se trata el bautismo. De que las personas no vean que vos sos el que vas a cumplir el buen camino, sino que aquel que está en vos es el que va a hacer que el buen camino se cumpla. Aquel que va a sostener la promesa no es el que está entrando en el agua, sino este que se está levantando del agua con algo adentro, que es lo que nos hace perseverar en medio de todas estas situaciones, para que eso se cumpla, para que se haga la vida de Cristo en nosotros. Pero hay que reconocer que uno es frágil como una vasija de barro.
para poder celebrar eso de la manera en que se debe celebrar. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo dice, en otras palabras, Cristo es el fin, Cristo es el centro y el fin de la vida cristiana, no el bienestar personal, ¿verdad? Es decir, vivimos, dice Pablo, siempre en nuestro cuerpo, vivimos siempre la muerte de Jesús, es decir, vamos constantemente padeciendo lo mismo que Jesucristo ha padecido para que también se manifieste la vida que tenemos en Cristo. De nuevo, el quebrantamiento no es el fin, sino el medio para que Cristo brille en nosotros. Todo tiene un propósito. Pues a nosotros, dice el versículo 11, los que vivimos siempre pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús. Es decir, lo hacemos porque esta es la voluntad de Dios, es ese pacto que Jesús nos ha dado. Gracias a lo que Jesús nos ha dado y por su causa es que actuamos de esta manera, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y ven el versículo 12, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Es decir, básicamente lo que Pablo está diciendo, si usted quiere evangelizar de palabra y de vida a aquellas personas que están alrededor suyo, si usted quiere que las personas sean santificadas con su palabra y con su vida, viva la muerte de Cristo. Por medio de vivir la muerte de Cristo, morimos y otros viven al ver a Cristo en nosotros. Vivir la vida de Cristo es exhibir la vida de Cristo, para que cause en ustedes lo que causó en nosotros, vida en Cristo. Cuando la vasija se quiere romper, deja salir el tesoro que hay adentro. Vi en uno de los libros que estaba consultando un ejemplo que me pareció vacilón, que tiene que ver con los chanchos. Todo el mundo ha tenido un chancho, de esos chanchos donde uno le echa plata, ¿verdad? Sí. Hay un punto donde usted decide que tiene que romper el chancho, ¿correcto? ¿Quién muere? El chancho, ¿verdad? A veces hemos tenido el chancho por tanto rato que hasta cariño le agarramos al chancho de barro. Ya lo habíamos pintado y alguno lo firmó por ahí y todo. Cuando usted quiebra el chancho muere. Pero ¿qué pasa cuando el chancho muere? Hay vida. Porque lo que salió del chancho es poder para poder hacer algunas cosas que usted quiere hacer. Comprarse un juguete, comprarse un Lego o pagar algo que tiene que pagar. Así funciona en nosotros. Cuando nosotros queremos quebrarnos, dejamos salir ese poder de Dios que es vida para las demás personas y para nosotros también. Pablo escribió en Colosenses 1, versículo 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completo lo que falta de las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Morimos nosotros para que Cristo viva en nosotros y en ustedes. Y vivimos tranquilos y llenos de gozo porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos, y sus propósitos incluyen sufrimiento en nuestra debilidad para que se muestre su poder. Y esa es la convicción de Pablo, y con estas palabras él va aterrizando el avión. Es por esta razón que hablamos. Dice, creí y por eso hablé, y está citando el Salmo 116, donde el salmista relata cómo él confió en Dios en medio de su sufrimiento, en medio de la angustia, y el Señor escuchó su clamor con ese mismo espíritu, dice Pablo. Ese espíritu de fe, con esa misma fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Es una esperanza, es un sufrimiento, es una vida, es una fragilidad construida sobre la roca que es Cristo, sobre la esperanza firme y eterna que tenemos en
Jesús. Y todo esto, de nuevo en el versículo 15, por el bien de ustedes, por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Nuestra exaltación presenta un poder inútil, temporal, finito. Escuchen, chiquillos, nuestra exaltación, querer hacernos nosotros vasijas de oro, solo presenta un poder inútil, temporal y finito. Nuestra humillación presenta el poder eterno de Dios. Y por esto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, porque para eso fuimos diseñados y de esa manera fue hecho el pacto, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Recordando esas palabras de Colosenses capítulo 3 sobre cómo somos llamados a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. A manera de conclusión, voy a resumir 4 aplicaciones. Número 1, acepta el quebrantamiento como parte del proceso que Dios usa para transformarte. Hay que abrazar esa realidad. Somos vasijas de barro. Número 2, reconoce que sos frágil para que el poder de Dios se muestre en vos con más fuerza. Entre más reconocemos nuestra fragilidad, menos estorbamos a Dios para que Él brille a través de nosotros. Punto número 3, no te agarres de lo que es pasajero. Viví con la mirada puesta en lo que realmente vale, es decir, en lo eterno. Conforme vivimos nuestras batallas, conforme experimentamos nuestra fragilidad, conforme vamos viendo nuestro desgaste, agarrémonos no de lo que tengo en la bolsa, ni de lo que me rodea, ni de lo que la gente piensa de mí, sino en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esa fuente no se acaba ni pasa. Y por último, confía en que Dios tiene el control. Incluso cuando estás pasando por los momentos más difíciles, Dios siempre ha asegurado que Él tiene el control. Muy bien. Hoy vamos a celebrar